Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Pues bien, hoy vengo a hablaros de algo que es importante, pero que a día de hoy nuestros gobiernos nos están haciendo comulgar con ruedas de molino. Es decir, debido al conflicto que hay entre Ucrania y Rusia en este momento, pues parece ser que los gobiernos que quieren aprovechar el tirón, pues lo que quieren es hacernos entender, pues que oye, que esto es culpa del conflicto. Bueno, no, es que parece que tenemos memoria de pez y todo lo que hemos sufrido tiempo atrás sobre la crisis sanitaria que hemos tenido, pues parece ser que esto se ha olvidado, esto no nos acordamos. En fin, si vamos a los titulares de economía, evidentemente sabemos que ahora mismo Rusia hay una alerta de impago con la deuda externa y esto es un grave problema para Rusia y para la economía mundial. Luego, otra de las economías importantes, la China, dice que su propio IPC se mantiene estable en el mes de febrero. Es decir, que China ni para arriba ni para abajo. Parece ser que se mantiene. Sí es cierto que nos estamos basando en las cifras que han podido obtener con esas transacciones que ha podido hacer China de agencias occidentales, porque a veces China da unas consignas y unas cifras un tanto extrañas, ¿no? Por otro lado, España se asoma al abismo de la estanflación, es decir, el abismo de multiplicar por mucho, por una cantidad exacerbada, la propia inflación. De hecho, estamos viendo cómo la economía, debido a la crisis sanitaria que hemos tenido este tiempo atrás, porque han sido varios años, no ha sido uno, han sido dos, y no ha sido un mes ni tres, sino han sido más de 24 meses en total. Pues esto ha ido mermando y minando las economías, sobre todo en este caso la que nos atañe es la española. Por otro lado, vemos también cómo la economía estadounidense pues va cada vez más en retroceso, cada vez va en un retroceso bastante acusado debido pues a no solamente lo que está pasando con el conflicto, sino que estamos viéndolo pues debido a todo lo que ha ocurrido con el tema de la crisis sanitaria. El acceso a la financiación, hiperinflación y riesgo predictivo, vulnerabilidades de este país, de España. Hay una gran incertidumbre por lo que está aconteciendo en cuanto a economía con el conflicto de Ucrania, porque lo que sí es cierto es que con la crisis sanitaria la economía se ha movido de una forma lenta, gradual, a la baja o a la alza, da igual, pero ha habido un movimiento gradual. Con esto del conflicto ya no es tan gradual. La economía va a sufrir una serie de cortes y hachazos que lo vamos a ver como en breve, en un corto plazo, vamos a ver cómo esto va a repercutir directamente en nuestras economías. Es cierto que, como he dicho al principio de este vídeo, todos los gobiernos del mundo, de tu país, de mi país, pues ahora le están echando la culpa al conflicto, porque hay suministros que no llegan. Por ejemplo, aquí en España tenemos el problema del aceite de girasol, ¿no? Ahora no hay aceite de girasol, suben los carburantes, pero ya llevaban subiendo la luz, lo que es la corriente eléctrica, pues también ha ido subiendo progresivamente en toda Europa y ahora lo achacan al conflicto con Ucrania por el tema del gas y del petróleo. Hay una noticia de Estados Unidos que Estados Unidos pide petróleo a Venezuela.
Venezuela. Lo vamos a buscar aquí. Acuerdo petrolero. Lo podéis ver en todos los titulares. Dice acuerdo, vamos a ir a uno, a France 24. Dice acuerdo petrolero con Estados Unidos serviría a Venezuela ante sanciones a Rusia, dice un experto. Dice un acuerdo para que Estados Unidos levante el embargo al crudo venezolano que rige desde 2019 serviría al gobierno de Nicolás Maduro ante el riesgo que suponen para Caracas las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Esto se habló el lunes. El director del programa de energía para la América Latina del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Texas contestó preguntas de la AFP tras conocerse que una delegación estadounidense viajó a Caracas el fin de semana para hablar con el gobierno de Maduro y el petróleo fue uno de los temas centrales de la reunión. ¿Qué se necesita para que Estados Unidos pueda volver a comprar petróleo venezolano? Tiene que haber un cambio en las sanciones vigentes, que podría hacerse algo acotado como darle una licencia. Es muy curioso porque he visto, quería hablar de este tema, porque he visto en diferentes televisiones cómo algunos demonizan este acto de Estados Unidos y demonizan la postura de Venezuela, de Nicolás Maduro, es decir, tanto por un lado como por otro, unos demonizan a uno y otros demonizan a otro. Ya sabéis que la política, esto de demonizar, esto es pasajero, la prensa dice una cosa, mañana dice lo contrario y pasado mañana no nos acordamos ni de una cosa ni de la otra. Pero sí es cierto es que flexibilizar o levantar las sanciones estadounidenses al crudo venezolano ayudaría a bajar el precio del petróleo. Pues bueno, aquí está la respuesta. Venezuela produce 750.000 a 800.000 barriles diarios de petróleo y lo máximo que podría llegar a producir en los próximos 6 meses son unos 950.000 barriles diarios, quizá hasta 1 millón, quizá, no se sabe. Eso es muy poquito comparado con Rusia, que produce 11 millones de barriles diarios y exporta 7 millones. O sea que Venezuela no ayudaría a que no subiera el precio del petróleo para nada. Si Estados Unidos suspende la compra de petróleo ruso, Venezuela podría ayudar muy parcialmente a resolver el problema de algunas refinerías estadounidenses del Golfo de México, que ahora usan petróleo ruso, pero es simplemente una cuestión de suministro temporal. Si no hubiera crudo venezolano, se resolvería con otro crudo. Al final, el precio del petróleo y de la gasolina en Estados Unidos son determinados por el mercado internacional, no por lo que pueda exportar Venezuela. Vale. Si entramos en el asunto de la cuestión del petróleo, por lo que estoy viendo y estoy leyendo de las grandes economías, los economistas, de lo que dicen unos y de lo que dicen otros, es posible que Estados Unidos le llegue a comprar petróleo a China y que Europa tenga que comprar petróleo a China. El transporte, pues no lo sé cómo sería ese transporte, por mar, por aire, en burro, no lo sé. Pero sí es cierto que deberían o tendrán a largo y a corto y a medio plazo mantener una compra constante de petróleo a China. ¿China puede abastecer Europa? De momento es algo incierto. Y os diré por qué. Pues porque tampoco se sabe la cantidad de petróleo que maneja China en realidad. ¿Que existen otros países que pueden mover petróleo? Sí, por supuesto. Pero la tendencia es aislar a Rusia en cuanto a la dependencia energética. Sí es verdad que esto nos está pasando factura en Europa y esto económicamente lo vamos a sufrir. Estaban ya hablando que la gasolina o el gasóleo en las estaciones de servicio pues puede llegar a los 2 euros. Cuidado. Yo pensaba que ir en moto iba a ser barato, pero va a ser que no va a ser tan barato, ¿eh? Así que, por lo que estamos viendo, hay un cambio en el mercado y ese mercado va con orientación a países en los que Estados Unidos y Europa han dado la espalda.
mercados petrolíferos donde han dado la espalda. Y esto es gracias a esa ganas de ser tan ecológicos, me parece estupendo, o no, y que luego esto lo vamos a ir pagando poquito a poco. Lo vamos a ir pagando poquito a poco y lo vamos a ver cómo esto va a repercutir a corto plazo. Porque tanto por un lado como por otro, dentro de este conflicto, están ya diciendo los rusos que van a cortar el gas y el petróleo. Y por otro lado, Alemania dice que a ver si deja, que seguramente corten, y los británicos y los estadounidenses, que corten ya ese flujo para completamente aislar económicamente a Rusia. Yo no sé cómo va a salir todo esto, pero lo que sí es cierto, y yo sé de sobra, y tú también lo sabes, es que vamos a tener una repercusión en nuestras economías brutales. Estamos viviendo en una economía inicial de guerra, pero no por el conflicto, sino por el COVID que ya hemos tenido, y que hemos tenido pues una serie de problemas económicos, y que esto está minando pues la economía. Si a esto le sumas también que tenemos unos gobiernos que son horrorosos, nuestros gobiernos, son unos gobiernos de chichinabo, como se dice en España, y que están sirviendo pues a un globalismo, a un orden mundial, que lo último que van a hacer es mirar por sus propias economías, están mirando por la economía ajena. Es muy curioso cómo España, de tener industria, ha pasado a no tener nada, es decir, a desindustrializarse para convertirse en cliente de terceros países. Incluso en la propia agricultura. Esto es muy curioso porque España ha sido un pequeño granero de Europa en cuanto al tema de agricultura y pesca y ganadería, y ahora pues vamos a tener que comprar cosas fuera, y esto se debe a que los gobiernos, sobre todo nuestro gobierno de España, pues ha desmembrado lo que es la industria, ganadería, la pesca, en fin, todo lo que es diferentes sectores. Pues bueno, yo te dejo este vídeo a modo de información y que nos vayamos haciendo un poco ese gusto, esa idea de que las economías vienen muy mal y que auguran por lo menos unos cuantos años, 1 o 2 o quizá 3, duros, muy duros. Luego esto ya sabemos que las economías se van adaptando, se van acomodando y se van haciendo pues diferentes movimientos económicos y de transacciones a lo largo del tiempo, pero que no hay remedios del pelotazo de mañana la economía se arregla, porque la economía es una balsa de aceite que se va moviendo poco a poco y que va transcurriendo pues según los acontecimientos a nivel mundial. Lo que ocurre en Singapur nos afecta. A corto plazo no, a medio es posible, pero a largo plazo sí. ¿Nos afecta la economía de Australia? A corto plazo no, a medio un poquito y a largo plazo sí. Siempre a medios y largos plazos nos afecta, pero entre lo que tenemos de la crisis sanitaria más el conflicto que estamos viendo ahora que está aconteciendo, pues ya ahí se ha embarruntado todo, se ha mezclado todo, y lo que viene en economía, pues la verdad no es bueno. En fin, amigos, yo por mi parte nada más. Quería enseñaros un poquito mi humilde estudio para que veáis pues bueno, un poquito lo que manejamos aquí en este estudio para poder ofreceros noticias y poder trabajar. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí en el Tribuno. ¡Hasta luego!